Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la noción de dominio de una función para que conceptualicemos al respecto unas nociones básicas. Si suponemos que una función, como usted ya debió saber y si no lo podría consultar en otros videos nuestros, una función es una relación entre dos conjuntos en la que todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen y en el conjunto de llegada. En este caso nosotros hablaríamos que las x de la función que participen de esa relación son las que conforman el dominio de la función. En este caso pudiéramos escribir que el dominio de la función f de esta función, es decir, de esa relación, lo están conformando un conjunto de tres elementos. Es decir, tenemos que clarificar que el dominio son las x que están participando de esa relación, cuya regla de formación o cómo se forma nos la dará una ecuación o posteriormente una gráfica, como seguramente lo vamos a ver en otros videos. En este caso queremos compartir con ustedes singularmente el dominio de esta función, que si nos dan la ecuación, se preguntan los estudiantes cómo encontrar el dominio de una función si me dan particularmente la ecuación, es decir, cómo hacerlo analíticamente, no ya en un esquema gráfico como el que tenemos aquí en diagramas sagitales, sino desde la ecuación. Tenemos que partir desde tres elementos que son muy importantes. El primer elemento para hallar el dominio de esta función es que debemos considerar tener despejada la variable. Recordemos que el dominio son las x, por lo tanto debemos tener despejada la variable y. Ese sería como el primer elemento, despejar la variable contraria. El segundo elemento entonces, y el tercero, es de mirar que en matemáticas tenemos normalmente dos situaciones que no se pueden resolver y no se pueden encontrar respuestas de ellas dentro de los números reales. ¿Cuáles son los elementos? Si hay raíces pares en las que aparezca la variable x, es decir, nos vamos a fijar en la expresión en x y nos fijamos si hay raíces pares. ¿Por qué raíces pares? Porque en un ratico les vamos a mostrar que la raíz par de un número negativo no existe dentro de los números reales, por lo tanto ese sería un problema que tenemos que visionar y no se puede resolver dentro de los números reales. Esta es una demostración muy simple del por qué tenemos que observar, al hallar el dominio de una función, observar específicamente si hay raíces pares y denominadores en x. Raíces pares es porque podemos tener el caso de la raíz cuadrada de menos 9. Si usted lo observa, acabamos de digitar la raíz cuadrada de menos 9 y dice entrada no válida. Otras calculadoras nos pueden responder error matemático. Entonces, esto significa que la raíz cuadrada de números negativos no existe dentro de los números reales. Por lo tanto, tenemos que asegurar que lo de adentro de una raíz no vaya a ser negativa. El otro caso que tenemos que observar es si tenemos denominadores, es decir, números o cantidades divididas por 0, es decir, denominadores 0. Vamos a poner el ejemplo de 8 dividido por 0 o entre 0 y obtenemos este caso, opción no válida. En otras calculadoras también se nos propicia la opción o respuesta error matemático, es decir, que tampoco se puede realizar dentro de los números reales la división por 0. No es el caso de tener 0 en el numerador dividido entre 9. Si no se tiene nada y se va a distribuir a 9 personas, pues entonces naturalmente la respuesta sería no les puedo dar nada. No así pasa el caso contrario, como se los expusimos, 9 dividido 0, que esa no es una opción válida dentro de los números reales. Por eso es que al analizar el dominio de una función o el rango de la misma, uno siempre mira esas dos circunstancias, si hay raíces pares y si hay denominadores en x. Asimismo, si hay denominadores donde aparezca la variable x. Esto es muy importante. ¿Por qué los denominadores?
Sabemos también que dividir por 0 no se puede realizar dentro de los números reales. Es decir, si tú haces la operación de 0 dividido cualquier otro número, nos da 0. Pero 5 dividido 0, eso no es posible y eso es lo que tenemos que observar. Porque en un momento dado un denominador en X puede dar 0 y eso no es posible. Dicho eso, entonces vamos a observar esos 3 elementos. Este primer elemento ya lo tenemos listo, ya la Y por ventura está despejada. Lo que tenemos que mirar es si las raíces que existan son pares y hay una expresión en X en la raíz. Efectivamente, cuando observamos, hay una raíz par, si ustedes lo observan, donde está la expresión de X. Por lo tanto, tenemos que asegurar que lo que esté dentro de la raíz no nos vaya a dar negativo, porque las raíces pares de números negativos ya sabemos que no existe. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el subradicando y lo extraemos aquí. Y como sabemos que esto no puede ser negativo, entonces nosotros decimos con símbolos que esto tiene que ser positivo. Y eso lo decimos con este símbolo. Escribir x más 1 mayor o igual que 0, estamos significando con esto que es x más 1 está siendo positivo. Claro, los números que son mayores que 0, es decir, los que están a la derecha del 0 en la recta numérica, son los que son positivos. Por eso afirmamos esto. Desde aquí se nos presenta entonces, en este caso, esto se llama una inecuación lineal. Y resolver una inecuación lineal, por rapidez, tendríamos que usar la ley uniforme, pero es tentativamente sensible, más fácil resolverla de esta manera. Tenemos que despejar la variable x. Al despejar la variable x, entonces tomamos el número que está distante de la x del lado izquierdo y lo vamos a transportar para el lado derecho, a hacer operación contraria en este caso. Es decir, el 1 está sumando, lo vamos a pasar a restar. Si pasamos el 1 para allá, del lado izquierdo de esta expresión solamente nos va a quedar x y del lado derecho nos va a quedar 0 menos 1. Cuando nosotros pensamos en esto, lo podemos representar en la recta numérica y pensar que siempre se lee esta inecuación desde la variable x y leeríamos las x que son mayores o iguales que menos 1. Por lo tanto, estaríamos tendenciosos a pensar que hay una solución al respecto. Cuando pensamos entonces en esta expresión para dar solución al ejercicio, tendríamos que pensar en los números x que sean mayores. Siempre que entremos a la boquita de esta expresión vamos a leer mayores o iguales que menos 1. Nos valemos de la recta numérica en principio para entender eso y vamos a rayar los números que sean mayores o iguales que menos 1. Entonces en este caso rayamos todos estos números. Suponemos que esto lo podemos hacer infinitamente, pero a partir del 1 lo podemos representar con esto o también con un corchete que me va a significar que se incluye. Por lo tanto, si extraemos ya parte de la solución, tendríamos este intervalo. Nos van a servir las x desde menos 1 cerrado, indica que lo podemos incluir en la solución por este igual, que nos dijeron que podía ser igual a menos 1, hasta más infinito. Como el infinito no es un número, por supuesto es un símbolo solamente, debemos decir que usamos paréntesis, lo que indica que no tomamos ese símbolo porque no es un número. Y tenemos una solución parcial desde esta perspectiva que ya hemos mirado si hay raíces pares, pero nos falta observar el tercer elemento, si hay denominadores también donde aparezca la expresión x. Efectivamente, hay denominadores donde aparece la x, es decir, la variable x, por lo tanto también tenemos que fijarnos en este momento exclusivamente en el denominador. Y sabemos entonces que el denominador no puede ser 0, porque tendríamos una división por 0, y eso es lo que vamos a decir, que este denominador, que en este caso es x menos 2, no puede ser igual, esto significa no puede ser igual a 0.
Y a esto le damos un tratamiento semejante al que le damos a las ecuaciones. En este caso, como la x está de grado 1, decimos que es una inecuación o una desigualdad de grado 1 y le damos el mismo tratamiento que básicamente a las ecuaciones. Vamos a tratar de despejar la variable x y quitando el 2 hacemos eso, quitándolo de este lado izquierdo donde está. Lo pasamos del lado derecho para que quede sola la variable x y si lo pasamos del lado derecho lo pasamos a realizar una operación contraria. Está restando, pasa a sumar al 0. 0 más 2 nos da 2, por lo tanto vamos a poner más 2 si quiere. Y ya tenemos que la x no puede tomar el valor de 2, por lo tanto tenemos una solución definitiva. Sería este conjunto, la solución a este ejercicio es que el dominio son las x que pertenecen a este intervalo de menos 1 a más infinito menos el conjunto que tiene un solo elemento que sería el 2. Esto tenemos otra forma de representarlo. Si de este conjunto sacáramos el 2, nos quedaría entonces otra solución alternativa y pensar esto. Desde menos 1 hasta 2, para que indiquemos que no queda el 2, lo ponemos con paréntesis junto con desde 2 hasta más infinito. Sería otra solución alternativa para expresar el dominio de la función f de x. Hemos así entonces concluido con esta noción de análisis del dominio de una función y los invitamos a ver otros videos en los que nosotros exponemos otros casos que se nos presentan de manera diversa para hallar el dominio. Muchas gracias y hasta la próxima.